Hola, mi nombre es María Camila Gallo Zuluaga, estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Y en este video quiero compartir con ustedes mi experiencia durante la práctica pedagógica de profundización 1 desarrollada en un grupo de cuarto de básica primaria. Cuando inicié estas prácticas tenía muchísimas expectativas. Como estudiante de licenciatura, durante varios semestres hemos estudiado teorías pedagógicas, estrategias didácticas, procesos de aprendizaje, inclusión educativa y gestión en el aula. Sin embargo, aunque existe una diferencia muy grande entre aprender estos conceptos desde la universidad y vivirlos en un contexto real, precisamente esa fue una de las mayores enseñanzas que me dejó esta experiencia. Comprender que la práctica docente es mucho más compleja, dinámica y enriquecedora de lo que muchas veces imaginamos desde la teoría. En esta etapa de práctica mi función principal fue desarrollar procesos de observación y ayudantías. Aunque no tuve la responsabilidad de dirigir completamente una clase, sí participé activamente acompañando a la docente titular y observando cuidadosamente todo lo que ocurría dentro del aula. Esta experiencia me permitió conocer acerca de las dinámicas escolares, comprender la organización del trabajo docente y analizar las diferentes situaciones que se presentan diariamente en todo el contexto educativo. Desde el primer día entendí que observar no significa únicamente mirar lo que sucede en una clase, sino que observar implica analizar cada situación, interpretar las decisiones que toma el docente, identificar las necesidades que surgen desde el estudiante y reflexionar sobre la manera como todos estos elementos influyen en el aprendizaje. Poco a poco fui descubriendo que detrás de cada actividad, de cada explicación y de cada intervención de la docente existía una intención pedagógica que buscaba favorecer el desarrollo integral de los estudiantes. La práctica se desarrolló en un grupo de cuarto de básica primaria. Desde las primeras jornadas fue evidente que se trataba de un grupo bastante activo, participativo y con muchísima energía. Los estudiantes demostraban interés por participar durante las clases, responder preguntas y compartir sus opiniones. Esta disposición favorecía el desarrollo de actividades, especialmente aquellas que implicaban interacción entre compañeros o participación individual. Sin embargo, también observé que el grupo presentaba algunas dificultades relacionadas con la disciplina. Era frecuente encontrar estudiantes conversando mientras que la docente explicaba un tema. Otros se distraían fácilmente con cualquier estímulo del ambiente y algunos necesitaban que las instrucciones fueran repetidas varias veces antes de comenzar estas actividades. En ciertos momentos, todas esas conductas hacían que el ritmo de la clase disminuyera y que la docente tuviera que detener la aplicación para recuperar la atención del grupo. Al principio pensé que estas situaciones eran aisladas, pero conforme avanzaban las semanas comprendí que forman parte de la realidad cotidiana de muchos contextos escolares. Esta experiencia me permitió entender que enseñar no solo consiste únicamente en dominar un contenido disciplinar, también implica gestionar un grupo, mantener la motivación de todos los estudiantes y crear un ambiente donde todos puedan aprender. Otro aspecto que me llamó profundamente mi atención fue la diversidad existente dentro de un salón. Aunque todos pertenecían al mismo grado escolar, cada estudiante tenía características, instrucciones, ritmos de aprendizaje y formas de participación diferentes. Algunos, por su parte, comprendían súper rápido las instrucciones y desarrollaban las actividades con bastante autonomía. Otros requerían unas explicaciones adicionales, ejemplos concretos o mayor tiempo para finalizar sus trabajos. Esta diversidad me permitió comprender que la educación no solo puede desarrollarse desde una perspectiva uniforme. Como futuros docentes debemos reconocer que cada estudiante llega al aula con experiencias diferentes, capacidades particulares y formas propias de aprender. Por eso las estrategias pedagógicas también deben ser flexibles y responder a las diferencias individuales. Dentro del grupo se encontraba un estudiante con diagnóstico de trastorno por déficit de atención y hiperactividad conocido como TDAH. Desde el inicio observé que participaba en la clase junto con sus compañeros y que la docente procuraba mantenerlo integrado en todo momento. Aunque en ocasiones necesitaba orientaciones adicionales para mantener la atención o finalizar una actividad, nunca fue excluido del proceso educativo. Esta situación fue especialmente significativa para mí, porque me permitió observar cómo desde la inclusión educativa se materializan en las acciones cotidianas del docente. Muchas veces en la universidad hablamos sobre educación inclusiva desde el punto de vista normativo, pero vivir esta experiencia permitió comprender que la verdadera inclusión se construye diariamente mediante pequeñas acciones, como brindar acompañamiento oportuno, respetar los ritmos de aprendizaje y ofrecer explicaciones cuando son necesarias
áreas y garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de participar. Mientras observaba esta situación, también comencé a prestar atención al trabajo realizado por la docente titular. Poco a poco comprendí que cada decisión tomada dentro del aula respondía a un propósito específico. La organización del espacio, la manera de formular las preguntas, el tono de voz utilizado durante las explicaciones e incluso la forma de resolver los conflictos hacían parte de una estrategia cuidadosamente construida para favorecer el aprendizaje. En diferentes momentos pude observar que la docente iniciaba clases recordando los objetivos que se pretendían alcanzar durante la jornada. Posteriormente, ella realizaba preguntas relacionadas con los conocimientos previos de los estudiantes, permitiéndoles expresar lo que ya sabían antes de iniciar, antes de introducir esos nuevos contenidos. Este aspecto llamó especialmente mi atención porque me permitió evidenciar cómo la planeación de una clase trasciende lo simple desde la explicación del tema y busca generar procesos de aprendizaje mucho más significativos. A medida de que avanzaban los días, también comprendí que el docente debe desempeñar múltiples propósitos al tiempo. Mientras explica un contenido, también observa el comportamiento del grupo, responde a preguntas, orienta a quienes tienen dificultades, motiva a quienes pierden el interés y procura mantener un ambiente de respeto y convivencia. Antes de vivir esta práctica no imaginaba la cantidad de decisiones que un maestro debe tomar en pocos minutos para garantizar que todos los estudiantes continúen aprendiendo. Estas primeras semanas fueron fundamentales porque comenzaron a transformar mi manera de entender la profesión docente. Dejé de verlo únicamente como la transmisión de conocimientos y empecé a comprenderla como una labor profundamente humana, donde cada decisión pedagógica puede influir en el desarrollo académico, social y emocional de los estudiantes. Al finalizar estas primeras jornadas de observación, comprendí que la práctica pedagógica constituye uno de los aspectos más importantes dentro de la formación de un futuro docente. Ningún libro ni ninguna clase universitaria puede reemplazar el aprendizaje que surge al observar directamente la realidad escolar, analizar todas estas situaciones que ocurren diariamente dentro del aula y reflexionar sobre ellas desde una perspectiva única. Esta primera etapa despertó en mí muchas preguntas sobre cómo lograr que todos los estudiantes participen activamente, cómo responder adecuadamente a la diversidad presente en el aula y cómo construir ambientes de aprendizaje donde cada niño se sienta valorado y motivado para aprender. Precisamente, estas inquietudes fueron orientando mi proceso de observación durante las semanas siguientes y fortalecieron mi interés por comprender con mayor profundidad el verdadero significado del ejercicio docente. Después de conocer el contexto del grupo y comprender cómo se desarrollaban las clases, comencé a asumir un papel mucho más activo dentro de las ayudantías. Aunque mi función seguía siendo la de acompañar a la docente titular y observar el desarrollo de todas las actividades, cada día encontraba nuevas oportunidades para participar y fortalecer mi proceso de formación. Mi acompañamiento consistía principalmente en orientar a aquellos estudiantes que manifestaban dudas durante el desarrollo de las actividades. En algunas ocasiones era necesario volver a explicar las instrucciones, resolver inquietudes puntuales o simplemente acercarme a un estudiante para brindarle seguridad y motivarlo a continuar con su trabajo. Estas acciones, aunque parecían muy sencillas, me permitieron comprender que el acompañamiento individual tiene un impacto muy importante en el proceso de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Recuerdo que algunos estudiantes solo necesitaban que alguien les confirmara que iban por buen camino para continuar trabajando con confianza. Otros requerían que las instrucciones se explicaran de una manera diferente, utilizando ejemplos más cercanos a su realidad o formulando preguntas que les ayudaran a descubrir por sí mismos la respuesta. Esta experiencia me hizo comprender que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera y que el docente debe estar preparado para adaptar constantemente su forma de enseñar. Al observar todas estas situaciones, confirmé algo, y es que durante la universidad habíamos estudiado desde la teoría que el aprendizaje realmente ocurre cuando el estudiante logra relacionar los conocimientos con aquello que ya conoce. En diferentes momentos pude evidenciar cómo la docente iniciaba las clases preguntando qué sabían los estudiantes sobre un tema antes de desarrollar esa explicación. De esta manera lograba despertar ese interés y construir nuevos aprendizajes a partir de sus experiencias previas. En ese momento recordé los planteamientos de David Ausubel, donde el aprendizaje es significativo. Durante la práctica comprendí que esta teoría no es únicamente un concepto estudiado por la universidad
o más bien brindado por la universidad, sino que es una realidad que puede observarse diariamente dentro de un aula de clases, cuando el docente parte de los conocimientos previos de un estudiante y construye nuevos aprendizajes sobre esa misma base. Otro aspecto que llamó profundamente mi atención fue la capacidad de la docente para responder a situaciones que surgían de manera inesperada. Aunque existía una planeación para cada clase, constantemente aparecían circunstancias que obligaban a modificar el ritmo de trabajo. En algunos momentos era necesario detener la explicación porque un estudiante necesitaba apoyo adicional, en otros debía intervenir porque había que resolver un conflicto entre compañeros o recuperar la atención del grupo antes de continuar con la actividad. Estas situaciones me hicieron comprender que la planeación es fundamental, pero también que un docente debe ser flexible y estar preparado para tomar decisiones de manera inmediata. Muchas veces los libros presentan la enseñanza como una secuencia organizada de actividades. Sin embargo, la realidad del aula demuestra que cada jornada trae consigo nuevos retos que requieren capacidad de análisis, creatividad y adaptación. Uno de los aprendizajes más significativos estuvo relacionado con la gestión del aula. Antes de realizar esta práctica pensaba que mantener la disciplina dependía únicamente de que los estudiantes obedecieran las normas. Sin embargo, observando el trabajo de la docente, comprendí que la gestión del aula va mucho más allá. Implica crear un ambiente donde los estudiantes se sientan escuchados, respetados y motivados para poder participar. En lugar de recurrir constantemente a llamados de atención o sanciones, la docente procuraba utilizar estrategias que favorecieran la participación, hacía preguntas dirigidas, invitaba a los estudiantes a compartir sus opiniones, pero también reconocía los logros alcanzados y buscaba mantener una comunicación cercana con el grupo. De esta manera, el orientador me hizo recordar los planteamientos de Paulo Freire, que afirma que la educación debe construirse mediante el diálogo y el respeto mutuo. Durante esta práctica comprendí que el diálogo no solo significa perder la autoridad docente, por el contrario, permite construir relaciones de confianza que favorecen tanto el aprendizaje como la convivencia escolar. Durante estas semanas también desarrollé habilidades personales que considero fundamentales para mi formación. Aprendí a observar con mayor detenimiento, a escuchar antes de emitir unos juicios, a reconocer las fortalezas de los estudiantes y a comprender que detrás de cada comportamiento existe una realidad que el docente debe conocer antes de tomar decisiones. Poco a poco fui entendiendo que enseñar ciencias sociales no consiste únicamente en explicar acontecimientos históricos, conceptos gráficos o principios de educación de participación ciudadana, sino que significa formar personas capaces de convivir con otros, respetar diferencias, dialogar y comprender la realidad que los rodea. Esa reflexión dio un nuevo sentido a mi formación profesional y fortaleció aún más mi deseo en convertirme en una docente comprometida con la transformación de la sociedad desde la educación. Al llegar al final de esa práctica, comprendí que la práctica pedagógica no consiste únicamente en cumplir con un requisito académico. Para mí, representó un espacio donde pude comenzar a construir mi identidad como futura docente. Durante varios semestres hemos estudiado todas estas teorías, modelos pedagógicos y estrategias de enseñanza. Sin embargo, es el contacto directo con la escuela donde estos conocimientos empiezan a cobrar verdadero sentido. Uno de los aspectos que más me transformó mi manera de pensar fue entender que el docente trabaja con personas, no solamente con contenidos. En muchas ocasiones desde afuera, la labor del maestro parece centrarse en preparar clases, evaluar y explicar temas. Sin embargo, al vivir esta experiencia comprendí que detrás de cada decisión pedagógica existe una intención mucho más profunda: contribuir al desarrollo integral de los estudiantes. Como futura licenciada en Ciencias Sociales, esta reflexión tiene un significado muy especial para mí. Nuestra área no busca únicamente que los estudiantes memoricen fechas históricas o identifiquen accidentes geográficos. Nuestros propósitos es formar ciudadanos capaces de comprender su realidad, participar de manera crítica en la sociedad, respetar las diferencias y reconocer que hacen parte de una comunidad. Durante la práctica entendí que el aula es un reflejo de la sociedad. Allí conviven diferentes formas de pensar, diferentes formas de aprender, intereses diversos y múltiples experiencias de vida. Esta diversidad representa un reto para el docente, pero también constituye una enorme oportunidad para enseñar valores como el respeto, la empatía, el diálogo y la convivencia. Es importante comprender que el valor de la reflexión profesional. Antes de esa experiencia pensaba que un buen docente era aquel que dominaba completamente los contenidos de su asignatura. Hoy considero que un buen maestro también es quien cuestiona constantemente sobre su práctica, analiza los resultados de sus decisiones pedagógicas y está dispuesto a mejorar cada día. En este sentido, los planteamientos de Donald Schoen sobre el profesionalismo reflexivo adquirieron un significado muy importante para mí. Comprendí que enseñar implica aprender desde la propia experiencia, reconocer los errores, valorar los aciertos y utilizar cada situación como una
oportunidad para crecer profesionalmente. Asimismo, confirmé que el trabajo docente no puede realizarse de manera aislada. Durante la práctica observé la importancia del trabajo colaborativo entre los diferentes actores de la comunidad educativa, la comunicación con otros docentes, el acompañamiento de los directivos y la relación con las familias son elementos que favorecen rotundamente los procesos educativos y favorecen el desarrollo integral de cada uno de los estudiantes. Además, también fortalecí todas aquellas competencias personales que considero que son indispensables para mi ejercicio profesional. Observar con mayor objetividad, escuchar con atención, ser paciente entre las dificultades y comprender que cada decisión tomada tiene un impacto en la formación de todos mis estudiantes. Mirándose al futuro, esta práctica reafirmó mi deseo de ejercer la docencia con compromiso, ética y responsabilidad. Soy consciente de que aún tengo muchísimo por aprender y que cada nueva experiencia representará un reto diferente. Sin embargo, hoy me siento mucho más preparada para asumir los desafíos que implica esta profesión, porque entiendo que ser docente significa mantenerse en un proceso permanente de aprendizaje. Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento a la institución educativa por abrir sus puertas a los docentes en formación, a la docente titular por permitirme observar de cerca su práctica pedagógica y compartir generosamente todas sus experiencias, a la Corporación Universitaria Minuto de Dios por promover espacios que acercan la formación universitaria a la realidad escolar. Concluir esta etapa me deja una gran satisfacción porque confirma que elegí una profesión con un enorme impacto social. Estoy convencida de que la educación tiene el poder de transformar vidas y comunidades y espero que desde mi futura labor como futura licenciada en Ciencias Sociales pueda contribuir a formar estudiantes críticos, participativos y comprometidos con la construcción de una sociedad más justa, democrática e incluyente. Muchísimas gracias por su atención.